Hola, bienvenidos a otro video de aventuras en Corea del Sur. Mi nombre es Ángela y soy de Perú. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo encontrar los documentos de aplicación para la convocatoria de becas KGSP o JKS Scholarship. A continuación les mostraré un video tutorial sobre cómo acceder a los documentos y cómo descargarlos. Así que vamos a ello. Bien, primero debemos ir a la página de Study in Korea, que es donde se encuentra la mayoría, si es que no toda, la información relacionada a la educación en Corea del Sur. Bien, como pueden ver, se encuentra en coreano, pero aquí en la esquina superior derecha pueden cambiar el idioma a inglés o español, o el idioma que a ustedes les convenga, ¿no? Bien, vamos a sección de becas. Como pueden observar, existe una amplia variedad de opciones. Tenemos avisos sobre JKS, que es la beca a la que yo postulé, financiada por el gobierno de la República de Corea. Tenemos becas financiadas por las mismas universidades, otro tipo de becas financiadas por otras fundaciones y programas de apoyo e intercambio para extranjeros. Vamos a avisos sobre JKS. Bien, aquí se encuentra una tabla con todos los avisos y noticias sobre la beca JKS. Aquí se encuentra la fecha en que fueron publicadas, es desde la más reciente hasta la más antigua. Nosotros vamos a la página 3. Como pueden ver, la convocatoria de becas KGSP del año pasado fue aproximadamente en septiembre 2017. Aquí, por ejemplo, dice 2018 Korean Government Scholarship Program for International Students. Esta es bien bajada, vamos a ir aquí. Bien, aquí dice vía Korean Embassies. Bien, aquí se indica que se invitan 95 estudiantes de 64 países para que estudien la carrera de pregrado aquí en Corea. Aquí se encuentran los documentos necesarios para comprender perfectamente qué es lo que pide la beca y cuál es su propósito, etc. Bien, tenemos 2018 Available Departments. Aquí se encuentra la lista de universidades con los departamentos y carreras disponibles. Es decir, todas las carreras que pueden ser financiadas por esta programa de becas. Es de verdad una muy larga lista. Les recomiendo que se tomen su tiempo para revisarla y ver qué carrera se ajusta a su perfil y a sus intereses. Luego tenemos Application Guidelines, que son los documentos de aplicación y las guías para la beca. Lista de personal de la universidad. La lista de las personas que se encuentran a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales o Relaciones Internacionales de las universidades y preguntas y respuestas. Vamos a Application Guidelines, lo descargamos, lo abrimos. Va a demorar un poco. Bien. Como pueden ver, aquí se encuentra en inglés toda la información. Es necesario un inglés intermedio, no es muy complicado. Se pueden ayudar con el traductor, no hay problema. Aquí se encuentra la lista de países a los que se les ofrece las becas, ¿no? Con el número de becas para cada país respectivamente. También están las indicaciones que ustedes deben revisar punto por punto. Exhaustivamente son muchos puntos, así que lean con calma, con cuidado. También el cronograma de la beca, ¿no? Las rondas, en qué consisten. Luego, más indicaciones, notas adicionales. Lo mismo, esta es la misma información, solo que en coreano. Y aquí está la lista de información de contacto de la Embajada de Corea en los diferentes países que participan.
la lista de información de contacto de las universidades, las personas a cargo de asuntos internacionales, ¿no? Y las personas que se encuentran a cargo también de los estudiantes KGSP. Luego tenemos esta bendita tabla, que es la que causa bastante preocupación, ¿no? A algunos. Bien, la página que provee la embajada para la conversión de notas las convierte a la escala 4. Entonces, uno debe comparar el resultado que obtiene en el GPA total de sus notas y pues ubicarlo aquí en tabla. Por ejemplo, yo tengo, no sé, imaginemos 3.93 se encuentra en este rango, ¿no? Y luego se te pide también que coloques lo equivalente a la escala de 100 puntos. En este caso sería pues equivalente a 99 puntos, ¿no? Depende del puntaje que obtenga. Ahora les voy a mostrar de qué tabla estoy hablando. Bien, estos son los documentos de aplicación donde uno debe llenar sus datos, campo de interés, las universidades a las que está postulando, que son 3. Y aquí tenemos la tabla. Las notas de secundaria, ¿no? Correspondientes a los estudios secundarios. Depende de cada país, pues el sistema educativo es diferente. En mi caso son 5 años, ¿no? De secundaria, entonces la tabla estaba adaptada para 5 años, pero hay algunos que estudian pues 3 años, 5 años, es diferente, varía. Entonces, deben convertir las notas a la escala 4 con la página que provee la embajada o que se provee en la misma publicación de la convocatoria cuando se realice. Por ejemplo, aquí las notas del primer año, no sé, 4, por ejemplo. Las notas correspondientes al segundo año, 3.9. Y aquí, 4. Entonces, acá en el GPA total es simplemente un promedio aritmético. Promedio aritmético simple. Sumas el GPA de cada año y luego lo divides entre el número de años total. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 más 3.9 más 4 entre el número de años, 3. Ah, ya. Lo divido entre 3 y ese es mi GPA total. Luego voy a la tabla que les mostré anteriormente y lo ubico y escribo el equivalente, ¿no? En la escala de 100, que sería pues 99 aproximadamente. Rango. Vendría a ser el puesto que ocupaste por año. Por ejemplo, acá primer puesto, no sé. Entonces, cuarto puesto. Acá segundo puesto. Así, por cada año de nivel secundario. Y en el rango total es el puesto que ocupaste en tu promoción escolar. En todo el nivel secundario, en tu promoción, por ejemplo, no sé, el quinto puesto, imaginemos. Aquí se coloca el puesto simplemente si ocupaste uno de los primeros 5 puestos. Si no ocupaste uno de los primeros 5 puestos, se puede dejar en blanco, no pasa nada. Y aquí colocas lo mismo, 99 de 100, ¿no? Fue lo que yo coloqué cuando postulé. En fin. Entonces, esa vendría a ser la mayor inquietud, ¿no? La conversión de notas. Pero si surgen más dudas en el futuro, podemos revisar punto por punto para así dilucidar dichas dudas, ¿no? Ahora vamos a la lista de 2018 Available Departments. Esta es una lista de Excel. Como pueden ver, se encuentra comprimido. Lo descargan, abren, hacen clic en la carpeta y vamos al primer documento de Excel que se encuentra en inglés, el otro se encuentra en coreano. Entonces vamos a revisar el de inglés. Bien, aquí se encuentra la lista de universidades con los departamentos o carreras disponibles, ¿no? Por ejemplo, aquí figura la Universidad Chonbuk National University, el campus o la locación, la facultad, la unidad o división y el departamento, ¿no? Me parece que los que están en rojo son especializaciones.
En fin, y tenemos remarks, que son las acotaciones, si existe pues alguna información relevante respecto a la carrera, requisitos, restricciones, límites, lo que sea, aquí ya se indica. En todo caso, pueden contactar a la universidad para dilucidar cualquier duda que surja, ¿no? Deben escribirles un mensaje en inglés o en coreano, ¿no? Si supieran. Bien, en verdad es una muy amplia lista, de verdad, se extiende. Vamos a hacer aquí clic en los puntos suspensivos. Y son varias universidades las que participan de todas las provincias. Seúl, Busan, Daegu. Es una amplia gama de opciones de carreras. Cuestión de revisar con calma, ver cuál se ajusta a sus intereses y su perfil académico y postulan, ¿no? Lo que esté en rojo deben leerlo porque es información adicional que podría ser importante. Yo les recomiendo que contacten siempre a la universidad de antemano para así evitar cualquier problema en el futuro. Les recomendaría que revisen todos los documentos que aquí se muestran por si acaso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, preguntas y respuestas. Prácticamente son dudas básicas, ¿no? KGSP, preguntas y respuestas, ¿no? Ya aquí se indica, ustedes pueden revisar esto. Stop. Revisen toda la información que se les ofrece exhaustivamente. Bien, aclaraciones. Respecto al rango total, este vendría a ser el puesto que uno ocupa en su promoción escolar al graduarse de secundaria. Pues este puesto está basado en el promedio acumulado o en el ponderado alcanzado durante todos sus estudios secundarios. Cuando una promoción se gradúa, ¿no?, del último año, generalmente a los colegios se les pide realizar un cálculo de los primeros puestos o de los puestos más significativos de cada promoción. En Perú, por ejemplo, eran los primeros 5 puestos, pero esto podría variar por país, así que lo recomendable sería que ustedes contacten a sus colegios y les pregunten qué puesto obtuvieron en la promoción escolar. Si obtuvieron alguno de los primeros puestos o de los puestos más significativos, pues lo colocan en su rango total. Si no, pues lo dejan en blanco, no pasa nada. Ahora, en el percentile, hay una sección al costado de rango total y GPA total que es percentile. El GPA total, el percentile lo calculas en base a tu GPA total, ¿no? Y para el rango, para el rango abajo, ya el percentile, colocas lo mismo que lo que pusiste en el GPA, no pasa nada. Yo hice eso, yo puse lo que obtuve en la escala de percentile, lo puse también en el rango abajo. Y pues no, nunca me dijeron nada, así que pueden colocarlo. En fin, esto vendría a ser todo por ahora. Posteriormente grabaré un video hablando acerca de cómo las convocatorias de becas KGSP pueden variar ligeramente por país, ya que estas se adaptan a cada país. Sin embargo, son cambios mínimos, no son muchos, pero considero que deberían saberlo con tiempo. Así que de ello hablaremos en el próximo video. Poco a poco, vamos a ir poco a poco para que así no se pierdan, ¿no? Y puedan comprender completamente de qué se trata la beca KGSP. Por favor, les pido que se suscriban y que apoyen al canal y a las demás redes sociales de aventuras en Corea del Sur. De verdad lo apreciaría mucho. Y bueno, hasta la próxima.